Vamos a ver ahora cómo los Estados Unidos se convirtió en la nueva potencia mundial. Recordemos que en un principio habíamos dicho que Gran Bretaña era el país más poderoso y digamos que se puso celoso de que Alemania fue incrementando su economía, ¿verdad? Pero después de la guerra, el que quedó como nueva potencia mundial fue Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica se desplazó desde Europa hasta Estados Unidos y Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial. La economía de Estados Unidos creció aceleradamente. La construcción de las industrias química, eléctrica y automotriz se desarrollaron. Además, la agricultura aumentó la productividad y Vamos de nuevo. Además, la agricultura aumentó la productividad y ¿está bien dicho? Satisfació. Ahí está mal escrito. O así se dice, satisfizo. No, ¿verdad? Satisfació la demanda de una población en constante crecimiento. La nueva tecnología fue aplicada a la producción de bienes de consumo a gran escala, como las cadenas de montaje. Entonces, gracias a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se benefició para convertirse en potencia mundial. Ahora vamos a ver los locos años 20. Esmeralda, ayúdame con la lectura. Con el crecimiento económico, la población buscó olvidar las privaciones del tiempo de guerra a través de nuevos bienes de consumo, como la música jazz, charleston, tango y el cine. La sociedad cambió sus costumbres, especialmente las mujeres, cuya moda y comportamiento adquirieron un carácter más liberal. Se acortaron las faldas, se remarcó el maquillaje y los cortes de pelo se llevaban más cortos. Gracias. Gracias al crecimiento económico que tuvo Estados Unidos, hizo que todo esto se diría, se desbordara, ¿no? Y hubo nuevos consumos de la música y el cine. La crisis de 1929. El optimismo reinante de Estados Unidos impidió ver que las bases de su crecimiento económico eran frágiles, pues se fundamentaban en una creciente especulación financiera. El dinero dejó de ser invertido en actividades productivas para ir a parar a las bolsas de valores. El crédito aumentaba descontroladamente y generaba altas tasas de endeudamiento. Las empresas, alentadas por la bonanza, solicitaban créditos a los propios bancos para expandirse, mientras los particulares hacían el propio para invertir en la bolsa. Los beneficios de las grandes empresas ya no se colocaban en las industrias, pues resultaba más ventajoso prestar dinero que reinvertirlo en la producción. El optimismo generalizado de los estadounidenses, la facilidad de acceso al crédito bancario y la aspiración de ganar dinero fácilmente contribuyeron a que, desde comienzos de 1928, la compra y venta de acciones con fines especulativos se hicieran habituales y generaran inestabilidad en el precio de los títulos. ¿Qué es lo que pasó aquí? En ese entonces, recordemos que las grandes industrias o ingresaban, invertían dinero en las grandes industrias, pasó a ser invertido en la bolsa de valores. En se puede decir, en esa empresa que compra acciones y vende acciones, esa es la bolsa de valores, ¿no? Pero ya no introducían o invertían su dinero en las industrias, sino en la bolsa de valores. Y veían que prestar dinero le generaba más dinero, o sea, generaba interés ganando dinero a que volverlo a invertir en alguna industria. La voz de alarma.
Gladys. Listo. La distancia entre el valor artificial de las acciones empresariales y la situación real del sistema productivo provocaron un colapso en la economía. El pánico se adueñó de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, pese a los intentos de los bancos y financieras para detener la escala. Había estallado la crisis de la bolsa, el llamado crack, sí. En octubre de 1929 salieron a la venta más de 13 millones de acciones, las que bajaron dramáticamente sus precios ante la falda de compradores. Esto provocó el desplome de la bolsa de Nueva York, centro financiero del mundo. Los inversionistas no pudieron cumplir con sus compromisos económicos, lo que arrastró a los bancos a la quiebra. A su vez, la desarticulación del sistema financiero provocó la pérdida de los ahorros de personas y empresas y a la bancarrota para muchas compañías. El precio de los productos se desplomó y terminó de arruinar a productores y comerciantes. El cierre de las empresas disparó el desempleo, lo que frenó el consumo y provocó, por tanto, la paralización de la economía. Gracias, Gladys. Entonces, yo sí había escuchado esta, este suceso que ha pasado en 1929, cuando la bolsa cayó y la gente se suicidaba, se mataba porque eh, estaban prácticamente en la bancarrota, no tenían nada, ya que leímos anteriormente que todos invirtieron en la bolsa de valores y esto hizo también que se desestabilizara, provocando así la baja de todo esto, ¿no? Entonces, muchas personas perdieron. Es más o menos similar a lo que pasó aquí en el Ecuador en 1999, en el 2000, cuando se cambió al dólar. Un dólar era 25.000 sucres en aquel entonces. En sucres era bastante, pero en dólar era nada. Entonces, muchas personas en aquel entonces migraron, pero algo parecido sucedió en Estados Unidos. Todos, es como que todo el dinero que ellos tenían invirtieron en la bolsa de valores y no valía nada, después no valió nada. Empezaron a bajar, a bajar, a bajar y prácticamente se quedaron sin nada, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Efectos en el resto del mundo. El crack de 1929 provocó una reacción en cadena que traspasó las fronteras de Estados Unidos. Esto ocasionó un descalabro en la economía internacional. Solo la Unión Soviética, cuya economía tenía escasos vínculos con otros países, logró sortear bien la crisis. Estados Unidos trató de recuperar sus capitales de Europa para salvar su economía, lo que condujo a la quiebra de bancos y serios desajustes en las economías europeas. El comercio internacional descendió considerablemente y esto afectó gravemente al precio de las exportaciones. El desempleo y el pesimismo se extendieron por el mundo, dejando en evidencia los alcances de una de las más grandes crisis del capitalismo. La economía capitalista colapsó, pues todos los países tenían deudas con inversionistas y bancos de los Estados Unidos. La agricultura y la industria pesada y de bienes de consumo redujeron la producción y así creció el desempleo. Sin sistemas públicos de seguridad social o de seguro de desempleo, se agravó la situación del pueblo. Se crearon comedores de beneficencia para los nuevos pobres e indigentes y formaron nuevos barrios de casas miserables. Fue bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cómo fue esa percusión en América Latina y el Ecuador, Esmeralda?
Después de la Primera Guerra Mundial, la economía latinoamericana experimentó un auge de sus exportaciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos invirtió en América Latina para que produjera materias primas. Con las inversiones estadounidenses, la economía latinoamericana quedó sujeta a la dependencia financiera. Regiones enteras pasaron a ser controladas por compañías extranjeras, procedentes de Estados Unidos. Tal fue el caso de la United Fruit, comercializaba banano, o la Standard Oil, que extraía petróleo. Después de la crisis de 1929, la producción y los precios de los productos exportables cayeron. Esto aumentó el desempleo. Disminuyeron también los niveles de consumo y comercio. Solamente el sector industrial, sobre todo el textil, tuvo un repunte, puesto que estos productos no se podían traer del exterior. Gracias, Esmeralda. Entonces, en el Ecuador, en aquella época de 1929, también tuvo repercusión, ya que grandes industrias o compañías extranjeras como United Fruits and Standard Oil, que eran empresas que estaban establecidas aquí, cayeron, provocando el desempleo. Y un beneficio de eso fue que la industria textil creció, porque eso no se podía conseguir en el exterior. En la primera imagen tenemos a un hombre con un carro que dice, un hombre vendiendo este auto con el siguiente letrero. Abro comillas. $100. El que me compre este auto deberá de pagar al contado. Lo perdí todo en la bolsa. En la imagen de la derecha, mucha gente experimentó hambre y los comedores de beneficencia se multiplicaron. Imagínense llegar a tener un montón, invertir en la bolsa y luego llegar a tener nada para llegar a comer en los comedores de beneficencia. Las respuestas a la crisis. Los mecanismos que se establecieron en los distintos países para enfrentar las crisis fueron diversos, aunque coincidieron en asignar una mayor intervención del Estado en la economía. Estados Unidos, bajo la presidencia de Franklin Roosevelt, emprendió la recuperación económica aplicando el denominado New Deal, nuevo trato, basado en la intervención del Estado en la generación de empleo e inversión. El New Deal contempló el desarrollo de un amplio plan de obras públicas para generar nuevas posibilidades de empleo. También consideró la entrega de subsidios a la agricultura y el desarrollo de una política de reactivación industrial basada en la entrega de subvenciones y la fijación de un salario mínimo. Pese al esfuerzo invertido, la recuperación económica fue lenta y el plan del gobierno fue mirado con desconfianza por las élites económicas estadounidenses, que cuestionaban el excesivo rol del Estado. Gran Bretaña respondió a la crisis con medidas proteccionistas, como dar más importancia al mercado interno y al circuito comercial de sus colonias. Esta idea se reflejó en el establecimiento en 1932 de los Acuerdos de Ottawa. Se procuraron establecer un mercado protegido, circunscrito a la madre patria y sus dominios. En Francia, en cambio, el gobierno del socialista Léon Blum promovió un programa de recuperación del poder adquisitivo mediante el aumento de salarios, la reducción de la jornada laboral semanal, el establecimiento de vacaciones pagadas y la institucionalización de los acuerdos laborales colectivos. De esta forma, tras la crisis, dejaron de lado los principios del capitalismo liberal, abogando por un nuevo modelo económico basado en las ideas del keynesianismo, que tendrá un gran desarrollo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no solo Estados Unidos se cayó,
también Francia y Gran Bretaña, porque recordemos que ellos tenían deuda con este país, tenían una deuda ahí. Lo que le pasaba al uno también repercutía al otro. Cada uno vio a través de su gobernante cómo iban a salir adelante. Creo que hasta ahí hemos terminado lo que es el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo se dio por los países, qué pasó en Estados Unidos después de convertirse en potencia mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo eso repercutió no solo a ese país, sino a aquellos que tenían un vínculo con Estados Unidos. Vamos ahora a los cambios e industrialización sustitutiva en América Latina. ¿Cuál es el significado de industrialización sustitutiva? ¿Has comprado una prenda de vestir, un maquillaje o un libro producido en el extranjero? ¿Qué ocurriría si nuestro país ya no los compra más? Si dejaríamos de importar productos, generaríamos un modelo de sustitución de importaciones. Es decir, tendríamos que fabricar estos productos en el Ecuador. Eh, En los centros comerciales sí venden ropa que no es ecuatoriana, ¿verdad? Por ejemplo, como Puma, Reebok, son marcas extranjeras. Lee, son Leonisa, que es la marca colombiana. Son cosas que traemos o que compramos del extranjero, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ya no lo comprara más y eso no llegara aquí? Pues Ecuador sería el que se encargue de producir estos productos para satisfacer las necesidades de su pueblo. Vamos, Esmeralda, el proceso de industrialización sustitutiva en Latinoamérica. Situación de América Latina en los años 30. A principios de la década de 1930, América Latina se encontraba en una situación complicada debido a la caída de los precios internacionales de los productos primarios, carne, trigo y maíz, y a la falta de crédito internacional. Hasta entonces, las políticas gubernamentales habrían desatendido el papel de la industria, ya que se habían concentrado en el desarrollo del sector primario, es decir, del sector que provee de materias primas. Los aranceles impuestos cumplían una función aduanera más que de protección de la industria nacional. Algunos productos, como el azúcar y la carne, sufrían un ligero proceso de transformación antes de ser exportados. Pero, más allá de eso, no había exportaciones de manufacturas de importancia. Gracias, Mer. Nosotros empezamos la lectura del texto en 1912, ¿no? Iniciando con la Primera Guerra Mundial. Ya estamos ahora en 1930. Y cómo esa situación fue afectando en América Latina. Pues la caída de los precios de carne, trigo y maíz y la falta del crédito internacional hizo una década complicada, que se encontraba en una situación complicada. La industria de sustitución. Después de la guerra y la crisis de 1929, la industrialización latinoamericana se canalizó hacia los productos de artículos que sustituían a aquellos que importaban desde Europa. Antes de la guerra o de Estados Unidos, antes de la depresión, como Europa estaba en crisis, el consumidor latinoamericano no tenía productos extranjeros que comprar. Por lo tanto, se contaba con un mercado seguro de compradores. Por eso, a la industria que surgió en ese entonces se la conoce como industria de sustitución. Aquella industria que sustituyó lo que el extranjero ya no pudo dar, ¿verdad? Impacto en la economía. Gladys, ayúdeme, por favor. Listo, licenciado.
El proceso de industrialización por situación de importaciones tuvo un alto impacto en el desarrollo de la economía. Se empezó con el desarrollo de textiles y materiales de construcción, especialmente cemento. Se continuó con la refinación de petróleo y con la producción de ruedas de automóviles, productos farmacéuticos y alimentos procesados como conservas y pastas, dirigidos al mercado interno. ¿Hay más licenciados solamente eso? Ahí está bien, gracias. Arriba hablábamos de una sustitución, ¿no? Ahora, ¿cómo impactó esta sustitución a la economía? Pues ya se inventaron, podemos decirme, no, se empezó a desarrollar textiles y materiales de construcción, refinación de petróleo, ruedas de automóviles, farmacéuticas y otros alimentos que tenían conservas y pastas, ¿no? Dirigido al mercado interno, a su mercado social interno. La industria avanzó con su conquista del mercado interno y en ciertos casos, como el de Brasil, se lanzó en busca de mercados exteriores. Debido al impacto de la Primera Guerra Mundial, la única posibilidad de mantener un alto nivel en las exportaciones era contar con una flota mercante propia, por lo que se convirtió en un objeto prioritario para muchos países, Brasil y Argentina. No todos los países se incorporaron al mercado internacional al mismo tiempo. La velocidad de esta incorporación dependió de las condiciones naturales de cada estado y de la forma en que se adaptaron a las demandas del mercado mundial, de acuerdo con las condiciones de cada región. Entonces, poco a poco se fue introduciendo estas nuevas exportaciones para poder fortalecer su economía. Concentración de la riqueza, Esmeralda. Una de las características del modelo capitalista en América Latina es que las inversiones realizadas provenían de la riqueza terrateniente. Por esta razón, los capitales de las nuevas industrias se mantuvieron en las manos de los grupos privilegiados. Este aspecto, sumado a que en Latinoamérica las industrias se establecieron como sociedades anónimas, y a que en los gobiernos se tomaron medidas favorables para estos grupos privilegiados, determinó una concentración progresiva de la riqueza. Gracias, Esmeralda. Entonces aquellas personas que tenían las posibilidades de poderlo invertir y seguir con el modelo capitalista eran los terratenientes. Vamos ahora a ver los cambios en la sociedad. ¿Qué pasó con la mujer? Emancipación de la mujer. Uno de los cambios sociales más significativos fue el inicio de la emancipación femenina. El movimiento sufragista en Inglaterra a fines del siglo XIX luchó para que las mujeres tuvieran derecho a votar, mejoraran su educación, se las capacitara profesionalmente y tuvieran mejores condiciones de vida. Tras la Primera Guerra Mundial, ay, se me fue. Tras la Primera Guerra Mundial, el sufragismo experimentó un auge en casi todos los países occidentales, ¿no? El votar, el sufragar. Pasó a ser un movimiento en el que encuadraban las mujeres de todos los grupos sociales e ideológicos que coincidían en reclamar el derecho a participar en la política y en los cambios de la sociedad. En nuestro país, por ejemplo, la primera mujer en ejercer el derecho al voto fue Matilde Hidalgo de Poce, famosa Matilde Hidalgo de Poce, que cogió, dijo, yo también puedo votar. Se acercó a votar en Ecuador. Gladys, la modernización de la sociedad.
¿Me escuchó Gladys? Creo que está con el micrófono apagado. Ya espérame un ratito. A La ver, modernización de la sociedad. ya listo. Durante la primera mitad del siglo XX, 20. Ujú. los ciudadanos se empezaron a interesar más por la política. Así aumentó la participación de la población en la misma, la cual estaba apoyada por la prensa y la radio, y por la generalización del sufragio universal. Surgió los partidos de masas que al contrario de los partidos políticos tradicionales, buscaban obtener votos de grupos sociales muy amplios. El aumento del nivel de vida generó la aparición de la sociedad de consumo. La alimentación de la población mejoró y algunas viviendas empezaron a disfrutar de instalaciones que antes eran exclusivas de la clase alta. Ascensor, calefacción, sanitarios, luz eléctrica, etc. La reducción de la jornada laboral y el aparecimiento de nuevos espectáculos, cine, deportes y música popular permitieron un nuevo concepto de ocio. Ocio, de ocio, ¿no? Entonces, la modernización de la sociedad hizo que en sí las personas que no tenían cosas exclusivas ya podían ser parte de ellas y parte del deporte, de la música, para su ocio. También esto provocó se dice que se empezó a hacer esta parte del consumismo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando ya tenemos todo? ¿O qué pasa, por ejemplo, ya empieza a consumir, ¿no? Existe el consumismo, ya no lo usa ya no lo compra por necesidad, lo compra por gana, por consumo. Y esto hizo que en ese entonces la sociedad se empiece a modernizar. El desarrollo de los medios de comunicación y el ocio. La prensa diaria se convirtió en el medio de comunicación masivo de ese entonces. Pese a la competencia de los nuevos medios, el cine y la radio, hasta 1920 la radio se había utilizado con fines militares, pero a partir de entonces empezó a desarrollarse como medio de comunicación a gran escala. Dada su eficacia en la comunicación, fue utilizada políticamente. La prensa, la radio y el cine se convirtieron posteriormente en medios de propaganda y adoctrinamiento público. Así fue como la radio solo era para los militares, ¿no? Comunícase por la radio. Después de esto lo hicieron para utilizar como un medio de comunicación. Este dibujito que tienen aquí a su izquierda es una radio. Cuando se expandió la radiodifusión a comienzos del siglo XX, un gran número de personas accedió a la posibilidad de recibir noticias provenientes de todo el mundo y a escuchar música. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar, sí, porque eh, ya empezamos ya empezamos la Segunda Guerra Mundial. Pues hemos visto la Primera Guerra Mundial, cómo Estados Unidos se hizo potencia mundial y este tipo de ramificaciones que se tuvo después de la caída de 1929. Eso es, chica. Entonces, quedemos aquí en estudios sociales, que hablamos acerca de la Primera Guerra Mundial. Estuvo interesante, vimos qué lo causó, por qué lo causó, quiénes estuvieron involucrados y más que todo conocimos por qué ahora en el presente Estados Unidos es una potencia mundial y fue gracias a la Primera Guerra Mundial. En pocas fue gracias por de metido.
se metió. Entonces salió beneficiado, ¿verdad? Gracias, chicas. Nos conectamos en unos 3 minutitos, por fin. Listo, licenciada.